Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Películas e Ideología. Los saludan como siempre Palam y Cristian para abordar hoy la última película de una franquicia que habíamos no abandonado, no ignorado, sino han pasado 7 años desde la última película de Star Wars, que en ese entonces fue la conclusión de la saga alrededor de los Skywalker y están de vuelta ahora con una extensión, así le llamaría yo, de la serie del Mandalorian. Espero que se diga así. No vaya ya a comenzar el hate de los fans de Star Wars desde ese entonces. Y Grogu, que yo lo único que entiendo es que es Yoda en bebé. Y con esto quiero decir que yo no soy fan y no tengo mucha idea y nada más nos vamos a basar en lo que nos presenta la película o tal vez la franquicia en general. Pero bueno, antes de entrar a los temas, Balam, ¿cómo estás? ¿Y de qué trata esta película del Mandaloriano? ¿Qué onda, Cristian? Muy bien. Y bueno, sí, justamente como lo acabas de decir, es la última película de varias que han sacado Star Wars, que ya no son directamente, digamos, como de su trilogía inicial, como de este problema que era como entre la República y el Imperio, sino que más bien vemos, creo yo, como esas creaciones de Disney. Que ha estado, bueno, desde que compró la franquicia, ha estado interesado en seguirla explotando lo más que Ujú. pueda. Y entonces en este caso nos entregan justamente la historia además de un personaje que hasta cierto punto había sido más o menos relevante en la saga principal, que es como una especie que es el Mandaloriano o The Mandalorian, que es como una especie de mercenario. O Ujú. sea, es como una especie de mercenario intergaláctico que, bueno, en la película tiene algunos papeles más importantes porque es el origen de los clones, pero bueno, aquí básicamente vemos un poco antes, o sea, es como una especie de precuela de todo eso. Y Grogu no es Yoda, de hecho es Ah, otro de el misma especie, pero es como previamente a Yoda, por así decirlo. ok. Pero básicamente tratan un poco, la película trata de cómo estos dos personajes viajan un poco por el universo en busca, digamos, como de un bebé alienígena que fue secuestrado, ¿no? Por los, Ujú. pues no sé qué diríamos, como piratas espaciales, pero Dale. Sí. pero bueno, es básicamente es eso. O sea, creo que es como una narración de el cazarrecompensas y el pequeño alien Ujú. en búsqueda de el pequeño otro alien, ¿no? Contra los malos de la película. O sea, creo que ahí no hay mucho más. Es bastante sencilla la película. Y de hecho, justamente a mí eso es como un poco lo que me sacó de onda desde el inicio. Si quieres, aquí pudiera ir comenzando a Ujú. platicarlo, porque yo no soy un gran fan de Star Wars, pero he visto como algunas de las que a mí me gustaba mucho una de sus últimas películas, o una de las primeras que sacó Disney más bien, que es la de Rogue One, donde Mm. justamente es igual una historia secundaria, que cuentan cómo es que cierta información le llegó a la nave principal de la película inicial. Pero me gusta mucho porque es una historia que tiene inicio y fin. O sea, tienes personajes, sabes cuál va a ser su aventura y termina. Y poco más. O sea, de esos personajes no se habla más y ahí acaba. Y ese, digamos, como historias circulares que inician y terminan, digamos, una narración, a mí me gusta mucho. Y en este caso, más bien como que siento que en realidad lo empobrecieron bastante, como que dejaron de lado la discusión que a mí me parece más interesante en Star Wars, que es justamente entre lo que significa la República y lo que significa el Imperio. Y más bien como que siento que se están yendo a explotar un personaje, en particular el de Grogu, eh, justamente por un poco quizás su forma de presentación, no sé cómo decirlo, pero siento que digamos básicamente es una película hecha para Grogu, porque ya habían hecho de hecho una serie con The Mandalorian previamente que era animada, pero no había pegado tanto hasta que salió Grogu en una de las películas en una de las últimas películas de Star Wars. Entonces, no sé, me da la impresión de que nada más lo hicieron un poco como para apantallar con el nuevo personaje y vender después productos y peluches de Star Wars. Ujú. Es que justo eso era uno de mis puntos que no pude creer para alguien, y no creo que yo sea el único que entras a esta película, y no he visto la serie de Disney, que no sé cuántas temporadas ya son, pero ya son algunas. Pero la película tiene que funcionar sin que uno haya visto la serie, porque no es un requisito, no puede serlo, tener que contratar a Disney, aunque ellos quieran eso, para ver la serie y posteriormente entenderle a la película. No sé si fue por eso, pero la narración, es decir, el guión, la historia que nos presentan en la película me pareció un absoluto insulto. No entiendo por qué eso tendría que provocar emoción. Hasta para un capítulo de una serie me hubiese parecido muy poco, demasiado predecible, sin sorpresa alguna, con unos clichés tan
ya sobrepasados que no pude creerlo. Y justo es la primacía, yo le llamaría, del cálculo mercantil sobre lo narrativo. Es decir, que ya los personajes en la película se perciben como mercancía. Están producidos únicamente para generar productos de mercadotecnia, que de hecho funciona porque cuando fui al estreno de la película, había muchas personas adultas, no vayan a creer que son niños con... Bueno, perdón, iba a decir otra vez Baby Yoda, pero voy a ser como el tío que no agarra la onda, que no es Baby Yoda. Bueno, ese que se parece a Baby Yoda y lo traían aquí como en los hombros, así como... Yo no sé si es una especie de muñeco mini que se les pega Mm, aquí o lo que sea. sí, sí, sí. O se compraban la gorra o la playera, es decir, cumpliendo exactamente con lo que Disney, la industria cultural, espera de nosotros. Así, ve mierda, traga mierda y compra mierda. Y que todo sea en función de la mercadotecnia y la función narrativa venga después y nada más sea como para más o menos contar una historia en más de 2 horas, es algo que me cuesta entender por qué tienen tan poco que contar. Me parece en cuestión de guión y de historia casi lo peor que he visto en muchos años, que no tiene nada que contar, sino se trata de provocar momentos, a veces un poco de emoción, a veces un poco de ternura, a veces un poco de diversión, pero si fuese más o menos un parque de diversión en el que quiero presentar todo lo que sale, posiblemente vendible para que cuando las personas salgan de la sala de cine tengan ganas, ya sea para sí mismo o sobre todo supongo que para sus hijos, adquirir cierto tipo de mercancías. Y que eso se haya hecho con una de las franquicias que más influyó sobre el cine, porque la trilogía original, yo diría sí fue una revolución, no sé si para bien, pero que tuvo una huella, perdón, en el cine y en la cultura pop muy grande, y que se haya convertido en esto, de alguna forma nos ilustra el espíritu del tiempo en cuanto a la industria cultural, pero al mismo tiempo sí me entristece porque quiere decir que Disney va en esa dirección, que no les interesa nada excepto vender mercancías. Sí, me parece que justamente cuando salió Baby Yoda, que ese sí era Baby Yoda, no Ah, es, digamos, Grogu, justamente le hicieron su serie, lo publicaron, digamos, en todas partes, porque rápidamente se dieron cuenta que era una mascota que podía vender, ¿no? Un poco como también lo hacen los japoneses, que también ellos, no sé por qué se les ocurrió eso, pero casi siempre en todos sus proyectos, digamos, culturales, hay como algunos personajes que son así, pequeños, graciosos, como con ese no sé, como quizás esa intención de replicar cierta sensación, no sé, como de un niño infantil, como de un bebé, como de una mascota. No, no sé, me parece como muy extraño eso que justamente es lo que hacen con los personajes. Pero, digamos, más allá de eso, como tú lo decías, a mí me parece que también, por ejemplo, la historia, de nuevo, que existe detrás de Star Wars es, al final de cuentas, una de las, digamos, como primeros ejercicios de literarios para pensar cómo sería ir más allá de la Tierra, ¿no? Como tener una sociedad intergaláctica, etcétera. Pero lo que me gustó mucho es que justamente se ve que es una franquicia que surge en el siglo XX, porque es un... porque lo que vemos en realidad es un enfrentamiento entre dos sistemas, ¿no? Uno, básicamente, el imperio, que es nazis, ¿no? O sea, fascistas, básicamente, y otro que es como la república, donde hay un senado, donde se discuten, etcétera, 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 las cosas. Y me parece, digamos, como muy interesante que al principio de la primera película en realidad estamos frente a unos guerrilleros hasta cierto punto, ¿no? Que están ujú. peleando como partisanos, ¿no? Escondidos en diversas partes, digamos, como del imperio, y tratan de evitar que justamente la República como institución imperial, bueno, no institución imperial, sino más bien galáctica caiga. Y yo Ujú. siento que en este caso más bien, de repente esa discusión se deshace cuando, por ejemplo, nos enteramos que finalmente Din Djarin, que es, digamos, el Mandalorian, y Grogu de alguna manera hacen una misión para la República, pero es una misión porque van en contra de los malvados, ¿no? O sea, como Ujú. los malos imperialistas que están ahí atrás, que se espera. Pero ya me parece que lo rebajaron a un nivel demasiado, demasiado bajo, porque justamente en Star Wars 1, lo que a mí más me gustaba es cómo finalmente Darth Vader tenía hasta cierto punto una razón para ser malo, por así decirlo, porque compartía cierto deseo que yo creo que en general atraviesa a la derecha,
de imponer un orden en el mundo. O sea, de que por fin haya una mano dura que diga quiénes sí, quiénes no y hacia dónde se tiene que ir, ¿no? Entonces me gustó mucho eso porque además en la historia original Darth Vader es justamente el elegido. O sea, es hasta cierto punto como si hubiera sido Jesucristo que nace con todo el poder necesario para liberar a las sociedades y hace todo lo contrario. O sea, como que se vuelve la herramienta perfecta para dominarlas. Esa, digamos, como que me pareció un debate muy interesante porque es el debate, digamos, sobre quién ejerce el poder y cómo se debe de ejercer, que yo siento que en muchas de nuestras sociedades hoy en día hay también como un desencanto con la democracia y un deseo por esas figuras como un poco como Darth Vader que llegan a solucionar el problema de que no hay un poder que centralice las cosas. Ahora, yo creo que eso se deshace aquí en esta película. O sea, en Star Wars, digo, en de Mandalorian y Grogu, me parece que básicamente el Imperio se vuelve simplemente lo mismo que el malo promedio, básico, estandarizado, que ni siquiera tiene como esa oportunidad no sé, como ser racional en sus intenciones. Como que me da la impresión de que simplemente se deja así, como que son malos, y ya ni siquiera hay un intento por discutir entre lo que significa bien y mal, sino que básicamente se lo dan de entrada y lo único que vemos es como muy, muy tipo película infantil, ¿no? Cómo los buenos van ganándole a los malos. Y ya sabes que los buenos van a terminar ganándole a los malos. Entonces no hay mucho más que hacer. En cambio, en la franquicia original, yo creo que eso no estaba tan dado. O sea, creo que había oportunidad de ponerse a reflexionar sobre lo que significaba una y otra cosa. Pero bueno, eso nada más para compararlo con la original, que me parece que sí es muy superior a esto que estamos viendo aquí. Ujú. Otra cosa que a mí me llamó la atención es que yo no sabía que el Mandaloriano es interpretado por Pedro Pascal. Y me tardé más o menos en enterarme hasta el minuto, no sé, 60 de la película, algo así, en el que por 5 minutos se quita el casco. Y no entiendo cómo puedo contratar a un actor ahorita del momento, que lo hemos analizado y visto en tantas películas últimamente, que es amado por muchos, aclamado por otros, y que durante casi toda la cinta, insisto, de más de 2 horas, debemos interpretar sus emociones a través de un casco. Ujú. Y eso se me hizo simbólicamente, hablando de símbolos, como algo muy Mm, impactante porque es como el casco cerrado como símbolo de Disney, que es que, bueno, ¿qué importa que tengamos un buen actor o mal actor si nuestra capacidad y profundidad emocional es la de un casco? Eso más o menos es el espectro emocional y de interpretación actoral que le permite Disney a sus actores y a sus guionistas, que da absolutamente igual quién está debajo de esa máscara. Y eso se repite también en las escenas de acción, porque hasta donde yo me quedé, Star Wars era en sus orígenes una franquicia que sobre todo en cuestión de creatividad, de escenografía de acción, marcó el rumbo para muchas películas de acción posteriores. Pero claro. estas escenas de acción a nivel estético es mercancía estándar, anónimo, que se te olvida en literal 2 o 3 minutos. No da ninguna emoción, nunca tienes miedo por los protagonistas, si es que te podrías identificar con ellos. La música también me parece absolutamente genérica, es decir, todo siempre es ponerlo a un nivel promedio que queda totalmente indistinguible entre lo que es esta película de Star Wars y lo que es la nueva película de acción de Netflix. Ya no hay ninguna diferencia y no sé si es a propósito o si simplemente es para ahorrarse presupuesto, que eso puede ser, no lo sé. Y antes de darte la palabra, también la dimensión que tú ya mencionaste, política e ideológica, porque el conflicto, como tú dices, en la película es entre la caída del imperio y la construcción de la nueva república y que todavía quedan ciertos personajes del viejo imperio que pueden representar una potencial amenaza a la nueva república que está naciendo. Y Ujú. entonces hay esos enemigos dispersos y ahí contratan al mercenario protagonista de la película. Y esto nos enseña lo que decía Karl Popper, que la sociedad supuestamente abierta siempre tiene enemigos que deben ser aniquilados. Y esto permite, de alguna forma, como tú ya abriste ese argumento, nunca confrontar la idea o pensar la idea en la película cómo debería de ser esa república que estamos construyendo. Es decir, la hipótesis
que el film se niega a pensar es que la República quizás no sea tan admirable como la misma película nos quiere hacer creer, sino me da la impresión que es más como Estados Unidos o si quieres más como la Unión Europea, que para conjurar peligros externos se vuelve cada vez más autoritaria hacia adentro, porque se obliga al mandaloriano de hacer lo que le toca realizar en la película y de lo contrario, yo no sé si lo hubieran expulsado, pero por lo menos se deja entrever que hay un castigo. Entonces el autoritarismo hacia el interior, justificado con las amenazas externas, sin nunca profundizar en, bueno, de dónde surgen esas amenazas externas, si tal vez tiene que ver algo con nosotros mismos, y al mismo tiempo no hablar un minuto sobre cómo se construye y qué es eso de la nueva república y por eso, perdón, y por qué eso tendría que ser un orden más aspirable que el viejo imperio. Es decir, se trata de limpiar por completo la película de cualquier idea política, cualquier idea sexual. Eso también en Disney es algo que atraviesa todas las películas. Está eliminado eso por completo. Y la hipótesis más fácil sería que eso lo hace más vendible, porque con eso no haces enojar a nadie, lo puedes producir en cualquier país del mundo sin que se enojen, vendes más, porque no tengo otra explicación de hacer algo tan, tan pobre en aspiración. Fíjate qué interesante esto que mencionas. Yo fíjate que también había pensado un poco en el hecho de que como casi siempre igual en Hollywood, vemos el caso de una familia. O sea, es Cierto. Mando y Grogu. O sea, Sí. una familia más, de cómo van, de cómo es la relación entre el padre y el hijo, ¿no? Y cómo se relacionan y cómo pueden ser Cómo se saludables. cuidan mutuamente. Y básicamente al final, digamos, pareciera que toda la trama, digamos, del imperio, de las naves espaciales, de la república, es solamente una excusa de trasfondo para contar una historia de padre e hijo. O sea, me da la impresión a veces que lo tienen así. Y una historia así como familiar, ¿no? Pero además, digamos, yo creo que aquí el caso... Estaba pensando ahorita que lo mencionabas, pero el caso mismo, digamos, del Mandaloriano como un guerrero solitario, ¿no? Que usa su armadura de metal, que se pone un casco, ¿no? Que no muestra sus sentimientos. Y eso es bien interesante porque no es el único, digamos que, héroe que tiene casco dentro de la como mitología estadounidense, sino que muchos de sus personajes así fantasiosos, que son héroes masculinos y que además son solitarios, lobos solitarios, casi siempre tienen un casco. Yo creo que en una buena parte es como para justamente hacer esta impresión de fortaleza, ¿no? De no mostrar mis emociones, sino de que soy el lobo solitario y yo soporto todo, ¿no? Aunque por dentro me esté muriendo, por fuera sigo siendo como esta persona que mantiene su cordura, que sigue siendo seria, responsable, etcétera. Y además, digamos, yo creo que lo hacen también la anonimidad para que tú te identifiques con él o con ella. O sea, que yo creo que hay como cierto grado de digamos, como mimetismo, de copia. O sea, tú te ves reflejado un poco en ese casco que en principio no tiene cara, ¿no? Pero además, y ya con esto me gustaría, digamos, como quizás apuntar a lo más interesante que desde mi punto de vista refleja o nos sirve la película, que es que estaba pensando justamente cómo ellos, al final, si lo piensas, entran como si fuera película de vaqueros. O sea, entran en un pueblo, identifican los problemas locales, lo resuelven de forma violenta pero justa, cobran y se van. Y eso se repite una y otra y otra y otra vez. Y entonces yo estaba pensando justamente cómo en nuestras sociedades modernas, de alguna manera, vivimos en un orden legal y burocrático que no entendemos, que se encuentra alienado de nosotros mismos. Nos oprime, digamos, como las leyes, pero luego ni siquiera nosotros mismos sabemos bien qué leyes o cuántas o cómo o de qué manera. Es una locura, ¿no? En realidad. ¿Cómo facilitar, digamos, justamente esta aplicación de la ley sin que sea tan riguroso, tan raro? Pues creas al héroe, creas al vaquero, creas al sheriff. Digamos que ellos hasta cierto punto resuelven la contradicción, digamos, entre que la burocracia es producto de tu acción social y al mismo tiempo te obliga a obedecerla, pero yo creo que el vaquero sheriff justamente es como la ley sin lo odioso de la ley, sin toda esta parte como burocrática, sino más bien es como el que hace justicia, como el interés del Estado que se hace presente de repente y en un segundo, y a lo mejor con violencia y todo, pero lo resuelve, ¿no? Rapidísimo, sin ningún otro problema. Entonces yo creo que hay como ese deseo general. Entre el viejo esa figura era muy mítica en una muy buena medida, pues porque no habían leyes, o sea, porque no había una forma en la que el Estado pudiera ser
hacerse presente en esas zonas, ¿no? Pero en este caso yo creo que lo que nos intentan decir hasta cierto punto es, vean cómo si eliminamos toda esta parte burocrática, todos estos procedimientos legales, toda esta situación y simplemente me dejan a mí intervenir militarmente o con fuerza, se va a resolver todo. Y de nuevo, a mí me parece que estamos como un poco en una de las características fundamentales del fascismo, porque es de nuevo esta idea de que la intervención militar de la fuerza, digamos, dura, a lo mejor puede parecer dura al inicio, pero termina por ser algo justo, ¿no? Y termina por ser algo que, bien, si no está previsto en las leyes, si no sigue una cierta legalidad, termina por ser justificado por su fin. No sé si a lo mejor me explico un poco con eso, pero me parece que nos dan un poco esa lección, ¿no? Estoy de acuerdo, porque va en línea en lo que yo quise decir sobre la combinación tan terrible entre guerra y kitsch, porque es en la que la película acopia violencia y kitsch como lo hace la llamada realpolitik, es decir, si quieres en otras palabras, muchos personajes y supuestos analistas de geopolítica, es decir, que por un lado lo lindo, lo dulce, lo almibarado, si quieres, los personajes peluche, en este caso Grogu o Baby Yoda, ya no entendí la diferencia, pero da igual, y eso se enlaza con la violencia. Y termina siendo, eso sí me asustó, que en una de las últimas escenas, Baby Yoda, Grogu hace el saludo militar, como que está listo para combatir, a pesar de que es un peluche supuestamente tierno, que lo único que queremos hacer es apapacharlo. Pero incluso él termina siendo un guerrero eficiente dispuesto a matar. Entonces, digamos, las mismas manos que acarician pueden golpear cuando hace falta. Y por eso creo que la película acierta en ese aspecto en el espíritu del tiempo, porque vivimos a la vez en la era de la absoluta militarización en muchas partes del mundo, el belicismo, la guerra, pero que se combina simultáneamente con la sociedad infantil, en la que los adultos se hablan entre sí como si fueran niños pequeños o se comunican con sus perros más que con otros humanos. Y esa entrada del kitsch a la política también se ve en los políticos y sus poses en Instagram o TikTok, que hoy asumen que puedo ganar más votos si me grabo corriendo con mi perrito y abrazándolo que argumentando, o si quieres hasta tratando de argumentar. O al mismo tiempo también vi un video de Putin en el que recoge a su antigua profesora de la primaria con un ramo de flores. Es decir, que vemos siempre lo tierno y lo brutal al mismo tiempo. Es decir, que el esquema ideológico subyacente es que uno mismo es inocente, sin ambiciones de poder, del lado de los buenos, y los buenos pues solo quieren acurrucarse con sus peluches, mientras los malos son malos y por ello deben de ser combatidos y aniquilados. Pero que puedan convivir esas dos cosas al mismo tiempo sí me recuerda mucho a lo que pasa hoy en el mundo real de la película. Es decir, que hay una especie de goce por el consumo y es, digamos, un espejo contemporáneo en el sentido de que la ternura, o si quieren el kitsch, y la violencia para el ojo de muchos se vuelven indistinguibles, como si fuese casi una continuación de lo mismo y que no importa si por un lado yo inicio una guerra, porque al mismo tiempo muestro mi lado humano, porque pues le llevé un ramo de flores a mi profesora de primaria y la reacción de muchos, estoy seguro que al ver el video es, la misma reacción que tienen cuando están en Star Wars y ven a Grogu, Entonces yo digo que ese sonidito de la gente al ver una película, al ver un perro, al ver Putin llevar un ramo de flores, es el sonido de nuestra época. En el fondo es impotencia y castración en sentido psicoanalítico, pero creo que la gente lo confunde con goce y por eso salen comprando su maldito peluche. Que es verdad eso que tú dices, o sea, yo también creo que es una especie de impotencia, sobre todo, digamos, ¿no dirías tú que es impotencia o más bien desesperación ante la impotencia real de la política democrática? O sea, porque vivimos en mil y un crisis actualmente, la situación está por el desastre absoluto, o sea, hay guerras, hay enfermedades, ¿no? La situación laboral está pero por los suelos en todas partes del mundo. Y justamente en todo eso es como de alguna manera la impotencia de que simplemente la política democrática no es capaz de solucionar esto. Y entonces la fantasía de un ser superpoderoso, extraordinario, que es capaz, digamos, de hacer lo que se tiene que hacer, aunque la ley no se lo permita directamente, es que se vuelve irresistible, ¿no? O sea, eso es para mí, digamos, como la idea con la que juegan.
es la idea que se juega en el fascismo. O sea, es la idea que está detrás de, por ejemplo, la victoria, yo diría, de Mussolini, seguramente también la de Hitler, y en el caso de Trump también diría que es un poco similar, porque también es de nuevo, digamos, lo hemos visto aquí muchas veces, pero el votante de Trump es justamente el trabajador que en una muy buena medida, ya no, del trabajador blanco me refiero, hombre, que no tiene, digamos, como medios para mejorar su situación existente, y entonces justamente se va a votar a alguien que sí representa esa voluntad, que sí representa, digamos, ese capricho de cambiar las cosas de una vez ya se acabó, ¿no? Y el hecho de que el líder sea así, yo creo que hace que muchas personas que lo votan también se sientan así, o sea, quieren sentir esa seguridad, ese volver a ser agentes ellos mismos de su vida. Claramente el Trump no apunta en ese sentido, obviamente yo creo que apunta en el sentido contrario, pero me parece, digamos, como que en el fondo este tipo de figuras tienen como ese poder y esa capacidad, por eso, porque hay una necesidad muy grande detrás de la entrada de una mano dura o de un ser extraordinario que pueda, digamos, como cumplir lo que se tiene que hacer. Y en ese sentido, me parece que, digamos, en esta película, aunque yo creo que ellos evidentemente no lo piensan así, porque creo que están pensando más de nuevo en un padre, su hijo y la familia y todo esto, aún así, a través de esa elaboración, de esa fantasía, ya están incluyendo este elemento. El elemento del individuo superpoderoso que llega a ordenar las cosas a través de la violencia. Y, de hecho, no, eso es bastante común en general en las películas gringas, porque también está, yo podría ahorita mencionar rápido John Wick, el Punisher, Batman, Clint Eastwood, no sé, o sea, como que el caballero errante, ¿no? Típico. O sea, pero yo siento que en el fondo es como este deseo, justamente, o sea, es lo que tú decías, o sea, es ante una represión tremenda, ante una castración tremenda, pues justamente te vas como por lo que primero te otorgue esa satisfacción de la manera más inmediata de todas, ¿no? Y en ese sentido, sigue siendo grandes películas de manipulación estas que vemos, pero al mismo tiempo yo creo que este tipo de detalles se les sale de las manos a ellos mismos. No alcanzan a darse cuenta lo mucho que impregnan a la película de sus propios prejuicios y del miedo que los inunda, ¿no? Yo creo que en esta época. Estoy de acuerdo. Y yo soy muy crítico también con las películas de los 90 de Disney, las animadas, pero por lo menos no me aburría viéndolas. Había cierta creatividad, cierto atrevimiento, Bueno, sí, personajes... Sí. Insisto, que tenían una chispa, a pesar del mensaje a veces claramente fascista. Pero ahora es peor. Ahora el mensaje sigue siendo el mismo, pero es tan aburrido, tan estandarizado, tan... Es que sigo buscando esa palabra, tan aplanado todo, que no entiendo cómo personas pueden decir que se la pasaron bien durante las más de 2 horas en la sala de cine. Hasta la industria cultural, en sus peores formas de manipulación, o muchas películas bélicas, o a favor del belicismo, Estados Unidos, como Top Gun, como otras, dices, bueno, por lo menos me presentan buena acción, los actores son lo que quieren ser y por lo menos no me aburrí, y al final ya sé que quieren que me envuelva en la bandera de Estados Unidos, no lo voy a hacer, pero por lo menos había cierta ambición en la forma de hacer la película. Ahora ya no veo nada de eso, sino es nada más en pensar cómo vendo más y cómo entrego algo que no lleva a nada, excepto a que sí es, creo que, un éxito en taquilla, aunque no tanto como pensaron. Y yo supongo que también aspiran a que mucha gente se compre el peluche o así. No nada más el peluche, sino más bien que contrate el servicio de streaming de Disney. Eso iba. Sí, que también jalen, sí, porque vas a decir, es bueno, verdad, es verdad. Si vas con tus hijos y tus hijos dicen, oye, pero ¿dónde quiero ver otra vez a Baby Yoda? A menos que sean más listos que yo y sepan la diferencia entre Grogu y Baby Yoda, pero da igual. Entonces tienes que contratar la plataforma, que es cara, y eso puede ser otro incentivo. No sé, pero me pareció triste. Yo ya no... ¿Tienes algo más? No. O sea, pero creo que Disney en general está haciendo eso con todas las franquicias que compró y yo creo que nos debemos seguir esperando. Eso es que es la clásica de la industria cultural, que como no pueden inventar nada nuevo o es muy difícil que surja algo nuevo, pues no les queda más que hacer refritos de lo que ya había existido, ¿no? Entonces, ahorita que Disney tiene casi... es casi un imperio, ¿no? Es casi, digamos, como en ese sentido, yo creo que vamos a estar viendo constantemente refritos una y otra y otra y otra de este tipo de cosas. Eso ya es inevitable. No sé, me gustaría mencionar nada más que para mí la mejor película de Star Wars no es ninguna de la saga principal, es Rogue One, justamente por lo que acabo de decir. O sea, porque inicia bien, termina bien, no necesitas conocer nada de todo el universo que es donde sale Diego Luna, ¿no?
Que ahí me parece que también su personaje es tristísimamente malo, pero en general la película me pareció muy, muy interesante. A lo mejor después podríamos como Sí, reseñarla esa la vi en comparación el con esta. cine, que ya tiene algunos años, pero esa sí, comparado, no, bueno, es que esa sí. Esa sí Sí, es no, no Guerra hay... de las Galaxias o Guerra de. No, Guerra de las Estrellas, perdón. O es Guerra de las Galaxias, ni siquiera eso No, sé. no, no, es de las estrellas, ¿no? Porque el otro es Esa es otra franquicia, ¿no? Sí, 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 esa es otra franquicia. Ay, se me olvidó su nombre ahorita. Da igual. Bueno, pero Guerra sí. de algo en el espacio, vamos a llamarle así. Da Sí, igual. sí, sí, pero ese sí era. Y además como tragedia, porque a mí me encantan mucho las tragedias. Cuando ya sabes que Ah, va a sí. acabar todo mal, pero Es un aún así tienes que final ver cómo es trágico, que sí. ocurre todo. Entonces eso me encanta. Ok. Pero bueno, Pues a menos que tengas algo más, ¿te recomiendas la película? no, esta no, la verdad. La Sí, verdad es que no, y no. yo Star Wars en tampoco. general yo creo que sí. No me parece que sea mala. Quizás sobre todo el inicio, porque ya después... Es que de nuevo muy fácilmente las echan a perder. Pero fíjate, nada más para terminar, me gustaba mucho a mí al inicio de que en general la historia, según yo recuerdo haber leído alguna vez que George Lucas mencionó, que justamente es una historia que inicia con lo más grande del universo, es decir, imperios galácticos, pero que justamente uno de los argumentos que iban a irse añadiendo a lo largo de la trama era la cuestión de los midichlorians, ¿no? Que son esas como partículas que vuelven poderosas a algunas personas elegidas, ¿no? Y al final, digamos, como de la trama, iba a terminar justamente en los midichlorians, que son peleas a nivel súper microscópico. Entonces iba a ser como una pelea de lo más grande hasta lo más pequeño. Pero bueno, eso ya se perdió, evidentemente. Ya se perdió esa noción. Pero qué bueno hubiera sido que realmente los artistas lograran lo que se pretenden desde el inicio, ¿no? También es culpa de Lucas que lo vendió. Sí, Él sí, o sea, pero de nuevo el se dinero es hizo lo que arruina, porque billonario, creo que por 5 billones, algo así. no, Y hombre, a bueno, él le fue súper bien, pero yo, digamos, me refiero que a la obra de arte como tal le hace daño más bien. Como que no la termina, caray, o sea, como que se estoy queda de acuerdo ahí, con pero eso. bueno, ya, como sea. Va, pues entonces, muchas gracias, Balán, por hoy y nos vemos pronto para el siguiente episodio. Hasta la próxima.